Hola a todos, soy ProleGlitch y traigo un vídeo para el canal, un nuevo vídeo, cómo salir del mapa, cómo salir por fuera del mapa en Cosmódromo Supervivencia en el modo maldito. Deciros que esto vale para cualquier modo siempre y cuando estemos en esta parte del Cosmódromo. Es decir, podemos hacerlo siempre y cuando estemos en esta zona del cosmódromo, como digo, y en este caso lo voy a hacer en el modo maldito en supervivencia. Quiero mandar un saludazo a Akle que está conmigo y el Colas que también está conmigo. Quiero mandar su saludo. Muchas gracias especialmente al Colas por esa ayuda con su ARCX y deciros que vamos a salir del mapa. Ya sabes que lo subí en su día, sigue funcionando el ARCX y la torreta. Podemos salir del mapa, es un poco complejo, un poco difícil, pero una vez que le pillas el truquito se puede hacer bastante fácil. Y ahora os voy a explicar al detalle, como estáis viendo, la posición en la que yo le estoy mandando a mi compañero que tiene que ir con su RCX, saltar a la vez que está impulsando con el impulso ese que tiene de turbo. Fijaros bien porque vamos a sacar una torreta y si veis ese efecto así es medio normal porque el coche tiene un lag, tiene un pequeño fallo, un bug que al ponerle a la torreta parece ser que se desplaza demasiado para atrás, pero pasa esto. Fijaros ahí, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente subirnos a esa torreta y cuando estemos en la parte más alta, cerca de la antena, en la posición que os he marcado antes, muy cerca del cofre, de la caja misteriosa, como vais a ver aquí a continuación, deciros que bueno, tened un poquito de paciencia porque es modo maldito, aunque podéis buscar siempre el Tufutu este, ¿no? El del fantasma, el que siempre se queda con un último zombie para poder hacer este glitch. Fijaros bien porque ahí lo he intentado otra vez, ahora os voy a explicar el detalle. La persona que lleva la RCX lo que tiene que hacer es saltar justo cuando está al filo de la rampa, pero tiene que mantener la X de saltar y el impulso, es decir, mantiene el turbo y mantiene la X en dirección hacia donde estáis viendo, por encima del cofre, más o menos ahí. Y una cosa súper importante es que cuando estéis aquí arriba, por fuera del mapa, no llevéis la bebida de reanimación rápida, porque esa bebida aquí, este parche que me acaba de dar, ese muro de muerte que me acaba de dar, nos daría mucho más rápido y con mucho más daño. Entonces, si no queréis morir, es mejor que no cojáis reanimación rápida y que os metáis aquí en este glitch con un ventaja adicto, por ejemplo, o también lo podéis hacer con toda la bebida, no pasa nada, os ponéis una aura curativa y vais a la zona una vez que empieza a dar el parche. Deciros que voy a dejar un comentario fijado, recordar esto, para que veáis cómo se puede hacer también en solo, en individual, con amigos en cooperativo, en lo que es en rondas, en modo estándar y como estáis viendo este modo que es supervivencia en el modo maldito. Y aquí podéis sacar las reliquias y hacerlo con una reliquia del 3 y por ejemplo te pide que hagas una ronda creo que 25, después haces una 50 y después una 75 y vais a conseguir unos objetos que se hacen lo que es en este modo de maldito en supervivencia. Deciros que bueno, es una auténtica pasada, como no. Y ahora aquí te voy a enseñar cómo he llegado al punto. Deciros que si os caéis, voy a dejar por aquí un directo y unos vídeos para más detalles sobre el tema de si os caéis por abajo, cómo subir, cómo volver aquí. Pero es muy fácil de hacer, tenéis que tener paciencia y fijaros bien, nos vamos a ir a ajustes y en ajustes nos vamos a ir a la parte donde dice combate y de combate nos vamos a ir a comportamiento de disparo y lo vamos a dejar en mantener. De esa manera, si lo dejamos en mantener, vamos a poder mantener esos gatillos para poder estar en AFK, da igual el modo que sea. Deciros que después del parche de hoy sigue funcionando, por eso lo subo. Deciros que es una auténtica pasada y como estáis viendo nuestros amigos tienen el good mode. Deciros que voy a dejar por abajo un vídeo donde pone modo Dios, otro vídeo donde pone AFK en solo y otro vídeo donde pone AFK en cooperativo. Eso sí, recuerda, suscríbete y déjame tu like si te ha gustado este vídeo y nada, poquito más, un saludo, gracias por tu like y por compartir.